Queridos hermanos, si abren las Biblias en 1 de Pedro, voy a dar comienzo al mensaje. Empecé este mensaje ayer. Yo bromeaba con mi esposa y le decía, bueno, le diré al hermano, nada más comenzar el mensaje, que puede ir poniendo las mesas ya, porque va a ser un mensaje muy corto. Pero el Señor me dio gracia y me ayudó, y espero que sea de bendición este mensaje para cada uno de ustedes. No va a ser tan corto. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 25. Dice así, bueno, he titulado este mensaje Siguiendo las pisadas de Cristo. Dice así la palabra de Dios: pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Padre, te quiero pedir, Señor, por favor, que nos ayudes en este momento también, ahora que vamos a estar en torno a tu palabra. Señor, da luz a aquellos que van a escuchar, y dame, Señor, de tu gracia para poder expresar y poder predicar tu palabra. Señor, que podamos aplicar tu verdad a nosotros, a nuestras vidas, y que tú seas bendito por los siglos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Este es el estado normal del pueblo de Dios, hermanos. Dice el apóstol que para esto fuisteis llamados. Entiendo que es para hacer lo bueno. Y si haciendo lo bueno sufrimos, pues esto es aprobado delante de Dios. Pero este es el estado normal del pueblo de Dios, el sufrimiento aquí en este mundo. No es una novedad que los hijos de Dios puedan estar afligidos grandemente por el trato de los demás. El verdadero pueblo de Dios siempre ha sido afligido de dentro y de fuera, siempre. Miren el salmista en el Salmo 143, versículo 4, dice: y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. ¿Y por qué razón se encontraba así el salmista? Pues la respuesta la hallamos en el versículo 3, porque ha perseguido el enemigo mi alma. El Señor Jesús advirtió a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Y como la palabra de Dios permanece para siempre, también lo es para nosotros esta realidad. En el mundo tendréis aflicción. Pero también incluye para nosotros un mandamiento que el Señor les dio a sus discípulos y nos lo da a nosotros: confiad. Y la palabra de ánimo o promesa que sigue es: yo he vencido el mundo. En el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. El tema que vamos a considerar primeramente es en qué consisten las aflicciones y los sufrimientos de los santos.
Y en cuanto a las aflicciones, estas forman parte de lo que Cristo compró para ti. Examina el inventario que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 3. Abre tu Biblia ahí un momento y lo podrás examinar, del versículo 21 al 22. 1 Corintios 3. 3. ¿No se oye bien? ¿Se oye bien? 1 Corintios 3, versículos 21 al 22, dice, todo es vuestro, dice Pablo. Todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. La muerte misma, rey de los terrores y aflicciones, se cuenta aquí en la lista de los bienes que Cristo compró para ti y te legó. Y si la muerte es tuya, todas las aflicciones son tuyas. ¿Y quién teme aquello que le pertenece? Cristo las compró para ti. El apóstol dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Os ha concedido. No solamente que creamos en Él, sino que padezcas por Él. En tercer lugar, solo parecen males. Son verdaderas pruebas que parecen males, las aflicciones. Parecen males. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Considerándolo bien, es más bien una apariencia que una realidad. Por eso leemos en 2 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 10, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. San Agustín consideraba en cuanto a sus aflicciones, como si su sufrimiento solo fuera como una aflicción sin serlo realmente. Cuando uno toma una medicina que le hace vomitar, uno está malo y toma la medicina, hay veces que las medicinas son peores que en sí la enfermedad, pero imagínate, uno toma una medicina, le hace vomitar, esto es solamente un efecto secundario del medicamento, no se considera una verdadera enfermedad. El vomitar parece una enfermedad sin serlo. Todas las aflicciones de los santos son sus medicinas prescritas y entregadas por la mano del Padre, pero aunque parezca que enfermamos con ellas, es mera apariencia. Cuando una persona que es de ciudad y no tiene conocimiento de cómo se trilla el trigo, seguramente José Gómez sí sabrá cómo se trilla el trigo, pero cuando una persona que es de ciudad no tiene conocimiento de ello y tiene la oportunidad de ver cómo lo trillan, en su ignorancia puede preguntar, ¿por qué lo estropean? Lo están echando a perder el grano del trigo. Pero los que verdaderamente saben, dicen que el trillo no daña el grano. Si se pasara una carreta por encima, entonces sí se estropearía, pero el trillo no lo daña. Hermanos, las aflicciones y los sufrimientos con los que el cristiano se encuentra son los trillos de Dios. Si examinas Isaías 28, vayan allí por favor, en Isaías capítulo 28, versículo 27, voy a dar varias escrituras. Si no te da tiempo a buscarla, no pasa nada. Lo que quiero es que prestes atención. Si puedes encontrarla, pues la buscas y la encuentras. Si no, no pasa nada. Isaías capítulo 28, versículo 27. Ahí vas a ver
que el Señor promete con esta figura que las ruedas de su carreta no pasarán sobre los débiles. Y dice así la Escritura: el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí por medio de esta parábola? Que Dios siempre mide la fuerza de su vara según nuestra fuerza. Pero en ese proceso nos podríamos desesperar al no resistirlo si dura demasiado. Pero el Señor responde en el mismo capítulo, versículo 28, el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. ¿Qué significa esto para nosotros? Es una parábola porque leemos en el versículo 26 en cuanto al agricultor. Nos dice porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Esto el agricultor lo ha aprendido porque Dios se lo ha enseñado. ¿Qué herramientas tiene que usar para cada cereal, para cada semilla, para cada fruto? Y si el agricultor tiene esta sensatez, más la tiene el Señor, como vemos en el versículo 29. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Cierto mártir dijo: soy trigo de Dios y por eso debo pasar bajo el trillo, por el aventador y bajo la rueda del molino, hasta llegar al horno, antes de ser pan para él. Somos trigo de Dios. Somos grano de trigo de Dios. Y hemos de pasar bajo el trillo. Si se le quita la paja, si se quita el tamo, lo que no vale de nuestras virtudes con este trillo, ¿acaso, hermanos, no las recibiremos con buen corazón? La verdad es que el día de la aflicción y la tribulación es el día del juicio del cristiano. Nunca más será juzgado en el sentido de verse condenado en el gran día del juicio universal. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, versículo 32, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Cuando llega el día de la aflicción para el cristiano, puede decir: este es mi día de juicio y nunca más seré juzgado. El día de la aflicción y la tribulación es el día del juicio del cristiano ahora, en ese tiempo. El segundo punto es que quiero que consideremos de dónde proceden las aflicciones. Todos los sufrimientos del pueblo de Dios provienen del amor divino. Esto es, del amor de Dios en Cristo. Para ellos toda vara es una vara fragante de romero, fruto del amor de su Padre. Si examinas el capítulo 12 del libro de la carta a los Hebreos, encontrarás tanto la prueba como la inferencia. La prueba está en el versículo 6. Miren allí, capítulo 12, versículo 6 de Hebreos. Es un versículo muy conocido y nos dice así: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto se ilustra en una comparación. Imaginaos, supongamos que un hombre tiene dos hijos. Uno es bastardo y otro es legítimo. Suele corregir y educar mejor al legítimo, dejando de lado al bastardo. El apóstol dice en el versículo 8: pero si se os deja sin disciplina, entonces, ¿qué sois? Nos dice Pablo: bastardos y no hijos. Bastardos.
Y entonces en el versículo 12 dice, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es como que Pablo les está diciendo, porque estaban siendo disciplinados, no se desanimen, no decaigan sus manos y cabezas y queden paralizados, porque todos los sufrimientos, castigos y aflicciones provienen del amor de Dios, su Padre. No se desanimen, no decaigan, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ellos estaban siendo muy afligidos, pero Pablo les está animando a que no se desanimen por causa de la aflicción, de la disciplina de Dios, porque es una muestra del amor de Dios el Padre. Pero para el tercer punto planteo la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que acompaña las aflicciones de los santos? ¿Qué es lo que acompaña? Pues vienen con mucha misericordia para apoyarlos, con mucha luz, presencia de Dios y comunión con Cristo en todos sus sufrimientos. Miren el Salmo 23. Dice, tu vara y tu callado, en el versículo 4, en la última parte del versículo 4 del Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Viene con mucha misericordia. El Señor nunca aplica la vara a sus hijos sin darles primero un callado para que puedan soportarlo. Y el callado es tan grande como la vara. No importa cuáles sean las aflicciones de los santos, si son grandes o pequeñas, es igual, tendrán apoyo. Y a veces la misericordia es mejor que aquella virtud cuya falta te aflige. Pero el Señor no solamente apoya a su pueblo en el sufrimiento, sino que les da mucha luz también en medio de ese sufrimiento, de ese padecimiento. La escuela de la cruz es la escuela de la luz. ¿Y a qué me refiero con eso? El sufrimiento que padecemos por las aflicciones es una escuela gratuita donde Dios enseña a sus hijos a escribir, esto es, a considerar sus pecados tanto como sus virtudes. En cuanto a sus pecados, mientras haya hojas en los árboles y setos, no se ven los nidos de los pájaros. Allí hay una calle céntrica en Puerto del Rosario, se llama Virgen de la Peña, y cuando tú bajas para abajo, hay un árbol que es grandísimo, y desde las 6:30 de la mañana a 7, tiene que haber ahí cientos de pájaros, pero no ves ninguno, porque tiene tantas hojas el árbol, pero es que es ensordecedor. Es totalmente, y ahí tiene que haber decenas y decenas de pájaros. Pues en cuanto a los pecados de los santos, mientras haya hojas en los árboles y setos, no se ven los nidos de los pájaros, pero en invierno, cuando las hojas caen, se ven claramente esos nidos. Mientras uno tiene prosperidad, tiene hojas que no dejan ver los nidos de pecados y pasiones que están en su corazón y en su vida. Pero cuando llega el invierno de la aflicción y la prueba y las hojas caen, entonces los ve y dice, no pensaba que albergaba tales nidos de pecado y pasiones en mi alma y en mi vida. Las aflicciones y los padecimientos vienen acompañadas de mucha misericordia para el pueblo de Dios, de mucha luz, porque nos hacen ver los nidos de los pájaros en nuestro interior. Las aflicciones no solamente nos revelan nuestro pecado, sino que es el emplaste de Dios con el cual nos sana. Antiguamente, no hoy no, pero hace muchos años, bueno, yo lo vi eso en una película de Gladiador, se llamaba Gladiator.
que le hacen una herida con una espada, era un gladiador, y le solían poner un emplaste con algo, con saliva, y era un emplaste que hacían con barro y se lo ponían en la herida, no sé si te acuerdas, y eso lo que hacía era como un antiséptico y cicatrizaba. No sé, seguramente que algunos morirían de la infección, pero bueno, que algunos sí sanaban, ¿no? Pero las aflicciones no solamente nos revelan nuestro pecado, hermanos, sino que es el emplaste de Dios con el cual nos sana. David dice en el Salmo 119, versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. No sabemos, pero David lo decía, estaba un tiempo en mi vida, descarriado andaba, pero tuvo que ser humillado. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Y lo vemos como es una misericordia de Dios, como Dios usó la aflicción, ese emplaste, para sanar a David, porque descarriado andaba. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Por medio de la aflicción, por medio del padecimiento. No sabemos cómo, no sabemos qué usó el Señor, no lo sabemos. Pero eso es la declaración de David. Descarriado andaba, el Señor me humilló. En Job 36:10 leemos, despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Es por medio de las aflicciones que el Señor despierta nuestro oído, porque nos estamos desviando, pensamos que estamos bien, o vemos que no estamos tan bien como tal, pero tampoco estamos tan mal. Y el Señor, por medio de la aflicción, despierta nuestro oído. Es lo que nos dice aquí Job, el libro de Job. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Estos sufrimientos de los santos no solo revelan y sanan sus pecados, sino que les hacen ejercitarse en la gracia. Dios dice en Oseas, capítulo 5, versículo 15, en su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. No solo saca a relucir sus virtudes, sino que revela algunas que tal vez nunca vieron antes. También. Cuando Dios les golpea con alguna aflicción, ve, siente y reconoce sus propias virtudes, fruto de la gracia divina. Y con razón, cuando Dios se acerca, lo revela todo. Y es que Dios está más cerca de su pueblo cuando éste está más afligido. Dios siempre se encuentra en el fondo de la aflicción. Es Él quien la permite. Es Él quien la ordena. Y Dios está más cerca de su pueblo cuando está más afligido. En su angustia me buscarán. ¿Se acuerdan de Esteban? Los cielos se abrieron para Esteban en el momento de la muerte. Las aflicciones, hermanos, es la llave que abre el cerrojo oxidado de la puerta de la cámara secreta de la presencia divina. ¿Y quién no querría penetrar en esa cámara secreta de Dios si se nos abre la puerta? Si esto es verdad, hermanos, que el Señor está con su pueblo en esos momentos de aflicción, ¿quién no? Y la aflicción es la llave que abre ese cerrojo, que abre esa cámara secreta. ¿Quién no querrá penetrar en ella? Eso debería cambiar nuestra visión de mirar las aflicciones y las pruebas y los padecimientos. Si es verdad, como decía Pablo, al presente ninguna prueba
es motivo de alegría, pero trae mucho bien. Trae mucho bien. En las aflicciones de los santos, Dios está más cerca de ellos que en otro momento de sus vidas. ¿Acaso Cristo no estuvo con los 3 hebreos en el horno? Tenemos una promesa al respecto en Isaías 43, versículo 2, donde el Señor promete acompañarnos a través del fuego y de las aguas, y dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto ha sido literalmente, esta promesa ha sido literal para algunos, para otros no, porque sabemos de mártires que han muerto quemados, untados de brea, crucificados en cruces, untados de brea y ardiendo. Muchos de ellos morían cantando, otros no. Pero la promesa es: yo estaré contigo. Yo estaré contigo, dice el Señor. El Señor no nos dejará. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 14, el apóstol dice: si sois vituperados, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Eso es otra forma también de padecer. Cuando por causa de Cristo somos insultados, despreciados, rechazados. Está claro que ese vituperio es por la causa de Cristo y por una buena conciencia, no por una mala conducta. Si es por una mala conducta, pues no lo merecemos, y mucho más. Pero aquí dice una buena conciencia, por causa de Cristo. Si sois vituperados, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, hermanos. Por la aflicción tenemos más contacto con Dios, y en el sufrimiento tenemos más comunión con Jesucristo y sus sufrimientos. Por eso dice el apóstol Pedro en el versículo 13: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos. La palabra que se traduce como participante es la misma que se usa en 1 de Juan capítulo 1 versículo 3, en la cual el apóstol Juan dice: nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuanto más graves sean esos sufrimientos, más comunión se tiene con Cristo en los sufrimientos suyos. La misma palabra que se emplea en 1 de Juan capítulo 1:3 es la misma que se emplea en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 16 en cuanto a la Santa Cena, que hoy vamos a participar algunos de nosotros. Dice Pablo: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, donde todos admitimos que tenemos comunión con Cristo. Y el uso de la misma palabra aquí demuestra que la comunión que igualmente tenemos con Él es en sus sufrimientos, especialmente cuando sufrimos por su causa. Cuando nosotros participamos del pan y del vino, nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección, pero también en sus sufrimientos. Y nos identificamos los unos con los otros. Cuando el cristiano se halla gravemente afligido es cuando experimenta el sustento de la gracia divina como nunca antes, la revelación y la sanidad de su pecado, el ejercicio y manifestación de las gracias de Dios y su presencia con Él. Así que cuando nosotros participemos ahora de la Cena del Señor,
Es ahí donde nosotros recibimos de Cristo. Porque es por medio del pan y del vino que nosotros estamos contemplando a Cristo. Su obra es simbólico, pero estamos contemplando su amor, su entrega, sus sufrimientos. Pero también es un compromiso por nuestra parte. ¿A qué? A sufrir sus sufrimientos. El cuarto punto que quiero considerar es cuáles son los frutos, cuál es el provecho, el fin y el resultado de las aflicciones, así como lo que conllevan. ¿Qué fruto produce la aflicción, el que padezcamos por la justicia? Pues conlleva fruto apacible de justicia, como nos dice Hebreos 12:11, y triunfan sobre Satanás. Obran un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en nosotros, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, 17. Y si examinas Filipenses capítulo 2, versículo 12, donde se nos manda ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, verás que se usa la misma palabra que al hablar de las aflicciones que obran un excelente y eterno peso de gloria. Todas nuestras aflicciones conllevan fruto apacible de justicia y nos hacen triunfar sobre Satanás y obran un excelente eterno peso de gloria en nosotros. ¿Acaso tendré entonces motivos para afligirme y desanimarme por ello? Sabiendo que Cristo mismo padeció peores aflicciones que las que yo puedo llegar a padecer y que sus padecimientos fueron por mi causa, como hemos leído en nuestro texto, que sufrió por mí y así me dejó ejemplo para que siga sus pisadas. ¿Tengo motivos? ¿Tú tienes motivos para afligirte? ¿Para desanimarte por ello? Aunque el sufrimiento actual de todos los santos del pueblo de Dios parezca grave, conlleva fruto apacible de justicia. Y es por medio de él que los santos triunfan sobre Satanás y se obra en un excelente y eterno peso de gloria. Quizás alguno responda o piense que ha tocado fondo y que no puede ver el final y nada bueno sucede, que está afligido, que está en una aflicción grande y ha tocado fondo y no ve el final. Y se pregunta, ¿y hasta cuándo? ¿Acaso no fue este el caso de David como tipo de Cristo? Miren en el Salmo 40, versículos 1 y 2. Dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, o como algunos traducen, de un pozo sin fondo, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí se observan tres cosas. En primer lugar, que David estaba afligido de manera que no tocaba fondo ni veía el final. En segundo lugar, que aunque al principio no sintiera el fondo, al final sí lo sintió y el Señor puso sus pies sobre la roca y enderezó sus pasos. Y en tercer lugar, que hasta encontrar la peña, oró y esperó con paciencia y no fue desilusionado. Quizás digas que tus aflicciones son muchas, largas y difíciles, pero si como David oras, clamas
y esperas pacientemente en Dios, como David, en su momento serás restablecido sobre la roca y se enderezarán tus pasos. Si oras, clamas y esperas pacientemente en Dios. ¿Por qué Dios permite en ocasiones que se alarguen tus aflicciones? ¿Por qué Dios permite que los santos sea alargado su sufrimiento y padecimiento? Nunca dudes de la bondad y la benignidad de Dios. Porque por medio de ellas nos hacen anhelar aún más el cielo. Padecemos porque en muchas ocasiones nuestros propios enemigos son nuestros propios familiares. Algunos de nosotros hemos tenido que soportar el reproche de nuestros seres queridos. Han dicho toda clase de mentiras sobre nosotros sin causa. Lo han hecho desde que volvimos nuestro rostro al cielo, desde que pusimos nuestra confianza en Cristo. Antiguamente nos amaban mucho, pero ahora muchos de ellos nos aborrecen. Incluso nos persiguen y dicen de nosotros toda clase de maldad. Recuerda que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha dicho que nuestros enemigos serán los de nuestra propia casa. Y eso es una realidad. Pero también dijo, bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Hermano, hermana, quiero hacerte una pregunta. ¿Es peor perseguir o ser perseguido? ¿Qué es peor? ¿Perdona? Perseguir. Los hombres pueden llegar a perseguirte y decir de ti toda clase de mal y pretender hacerte todo el daño posible desde que fijaste tu mirada en Jesucristo, y lo hacen por su causa, por quién es Él y por su causa. Es por causa de Cristo que eres perseguido y vituperado y que recibes oposición de parte de ellos. Pero podrías haber sido tú el perseguidor y ellos los perseguidos. ¿Cuál es peor? ¿Cuál es peor? Seguramente responderás que es infinitamente mejor ser hostigado, ser perseguido por andar en el camino de Dios, que oponerse a Él. Es mejor ser perseguido que perseguir a los demás. Imagínate que Dios hubiera permitido dejarte ser un perseguidor y perseguir a otros. Quizás en el pasado lo hayas hecho. Perseguir a los cristianos. No como Pablo, pero sí insultándoles, despreciándoles, menospreciándoles, riéndote de ellos. Pero ahora Dios ha ordenado en su divina providencia y gracia que tú seas perseguido y no un perseguidor. A Jesús lo persiguieron y le aborrecieron sin causa. Si examinas de nuevo nuestro texto en Primera de Pedro, vayamos allí, ya estamos concluyendo. Nuestro texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Nos dice allí en el 21, porque también Cristo padeció por nosotros. Por nosotros.
Padeció por ti, Eva. Porque Cristo mismo padeció. Padeció por ti, Cecilia. Por ti, Rodrigo. Qué palabra, ¿eh? Son unas letras solamente. Porque también Cristo padeció por nosotros. Los que somos su pueblo y por aquellos que serán llamados a formar parte de su pueblo redimido. Él padeció. Y para esto fuisteis llamados, dice Pedro, para seguir sus pisadas. Sus huellas están en la senda. Solo tienes que poner tu pie en sus pisadas. Cuando vas a la playa con tus hijos y juegas y dejas las huellas en la arena y juegas poniendo tú las pisadas ahí, y tu hijo o tu hija intenta en tu cacho pie ahí en la arena poner el suyo y va pisando por el mismo lado, el Señor nos dejó sus pisadas. Y es que cobra más valor, hermanos, cuando seguimos leyendo. El cual no hizo pecado. Ni se halló engaño en su boca. Si hubiese sido yo, pecador, quien hubiese padecido, es lo que merecía. No habría ninguna gloria en ello, ni nada que decir más. Solo pasar la página y ya está. Pero el Señor, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Silencio total. Aún así padeció en manos de los hombres. Y cuando padecía, ¿cuál fue su reacción? Pues como acabamos de leer, cuando padecía no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En los tratos personales de Dios con su pueblo, aún para este pueblo rebelde e infiel, había misericordia. Si examinas Deuteronomio 4, vayamos allí, estoy ya concluyendo. Pero me gustaría que vieras una promesa permanente para consolarnos y espero que contemples en estos últimos minutos del sermón la gloria del Evangelio de Dios en Cristo y seamos preparados para tomar el pan y el vino con un corazón henchido de amor y de agradecimiento. Miren Deuteronomio 4, versículo 25, empieza desde ahí. Yo creo que me he equivocado, pero bueno, no lo busqué, lo tengo leído, lo tengo escrito. El versículo no lo encuentro, pero dice así: si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hicierais lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella,
No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a los dioses hechos de manos de hombre, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y ahora oigan atentamente la promesa. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Era una grave aflicción verse exiliado a otro país. Y esa aflicción vino por sus grandes pecados. Pero la promesa dice que si desde este valle de dolor profundo buscaran a Dios, si clamaran a Él en su dolor y sufrimiento, Dios les tendría compasión. Si lees el versículo 24 de nuestro texto, de 1 de Pedro, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cualquier israelita podría reclamar esta promesa de parte de Dios y el Señor tendría que cumplirla porque Él no puede faltar a su palabra. Y cualquier israelita podía reclamar Deuteronomio 4 al Señor, diciendo, Señor, tú dijiste que si yo en cualquier lugar clamara a ti y te buscara de todo mi corazón, tú tendrías misericordia de mí. Pero el Señor Jesucristo, perteneciendo al pueblo judío, no hubo respuesta del Dios Santo. Si examinas el Salmo 22, entenderás lo que quiero comunicarte. En el versículo 1 y 2 del Salmo 22, que es un salmo mesiánico, escrito por David, dice así los primeros versículos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día. Y sigue, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados. Ellos se acordaron de la promesa a los padres en el pasado de Deuteronomio 4, que desde allí en su aflicción clamaban a Dios y si lo buscaran de todo corazón serían oídos y Dios oiría y les tendría compasión. Pero en este Salmo 22, que es mesiánico, nos anunciaba por el profeta David que el Cristo clamaría a Dios su Padre en medio de sus padecimientos y aflicciones y no habría compasión para él. Y las palabras de Cristo es, Dios mío, clamo y no me respondes. Y en el versículo 6 del capítulo 22, el Señor Jesús dice, o se sentiría, mas yo soy gusano y no hombre. Pero en el versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Mas yo soy gusano y no hombre. ¿Y por qué? Porque en el versículo 24 de nuestro texto nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios, y por cuya herida fuisteis sanados.
Por esa razón no se pudo aplicar Deuteronomio 4 al Señor Jesucristo. El Padre no lo aplicó por nosotros. Por nosotros. Para concluir, si aún no estás en Cristo, si aún no eres creyente, esta doctrina del Señor te extiende una invitación a acudir a su Hijo Jesucristo, porque si uno está en Cristo y es creyente, no tiene motivos para desanimarse, venga lo que venga, te suceda lo que te suceda, porque ya todo ha sido resuelto. Por todas estas fuentes que esta mañana he mencionado, por todas las misericordias del nuevo pacto, por tu propia alma, te ruego que acudas a Jesucristo y por medio de Él hagas las paces con Dios, tu Creador. Te lo suplico. Te lo suplico. Hermanos, algunas breves aplicaciones. Por graves que sean tus aflicciones, si eres cristiano, has resucitado con Cristo, tienes comunión con Él y ya no morirás jamás. Jamás. Entonces, cuando llegue la aflicción, gózate de participar en los sufrimientos de Cristo. Gózate, porque se te ha concedido no solo que creas en Él, sino que padezcas por Él. El padecer por Cristo y su causa es un don de parte de Dios que se te concede. Se le concede a todo creyente, mayor o menor medida. También por la providencia, en qué país vivas, dónde sea tu entorno, pero todos padecemos, tenemos que padecer por causa de Cristo. Es un don que Dios te ha concedido, igual que creer en Él, es un don de parte de Dios. Creer en su Hijo Jesucristo. Fortalece a tu alma diciéndole a tu enemigo, no te alegres, oh enemigo mío, porque aunque caiga, volveré a levantarme, por medio de mis sufrimientos participo con Cristo en todos sus sufrimientos y también en su resurrección, sus consuelos y su gloria. Esfuérzate cada vez más, hermano, hermana, por ser extranjero en este mundo. Es uno de los peligros, sobre todo tenemos que orar, no ser tentados a parecernos más y más al mundo, sino a Cristo. Porque el mundo quiere atraparnos también y hace su influencia, tiene su poder maligno en nuestra mente, quiere transformarla. Por eso el Señor nos exhorta, renovaos en el espíritu de vuestra mente diariamente, porque el mundo quiere atraparnos y que no nos parezcamos a Cristo sino al mundo. Esfuérzate por vivir por la fe por encima del mundo, por ser extranjero para el mundo. El mundo habla su idioma, nosotros el nuestro. Y conoce mejor los caminos de la aflicción. Porque como hemos visto, cuanto más aflicción, más comunión tienes con el Señor, más cerca de ti está el Señor. No rehuses tomar tu cruz y salir fuera del campamento. No pretendas huir del vituperio del mundo. Ellos vituperaron a Cristo. Si no hay sufrimiento, no hay corona. Solo hay que soportar dos cosas: el pecado y el sufrimiento. Cristo llevó toda la carga de tu pecado. ¿No soportarás tú sus sufrimientos? Él ha soportado la carga del yugo
no tienes que soportar ni un pecado, porque ya lo soportó Él. Ahora sí, sí los sufrimientos, por su causa. Si lees en 2 de Timoteo 2:11, dice, la palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, estando ahora muertos a los pecados, habiendo sido sanados por su herida, como hemos visto en nuestro texto, ¿no viviremos a la justicia? Y por último, la aflicción nos enseña mucho, especialmente cuando es personal. En esa situación ves claramente la plenitud de Dios, la amargura de las criaturas en la aflicción y la maldad del pecado. Somos enseñados también. Trae a la memoria los pecados del pasado y evita los pecados del futuro. Aviva la oración y aumenta la gratitud cuando estamos en aflicción. Cuando llega la aflicción, no te fijes únicamente en el mal que encierra en sí la aflicción. A nadie le gusta estar en aflicción y padecer, sino fíjate en lo que te puede aprovechar estar ese tiempo así que el Señor permite. Cuando llega la aflicción, la gente solo se fija en el mal que acarrea y no en la recompensa, de manera que se abate mucho y se desanima, pero porque está mirando, está proyectando su vista en el objeto equivocado o de forma equivocada. La aflicción es como una bolsa llena de oro que se entrega al pueblo de Dios. Aunque por fuera parezca una mera bolsa de cuero, hay oro en su interior. Mientras uno se fija en la bolsa, esto es, en el dolor de su aflicción, no lo agradece ni lo alaba al Señor, sino que se desanima por ello. Pero si examinaras el contenido, o examinas el contenido y ves lo que contiene y contaras las piezas de oro, entonces te consolarías. Todo el bien que trae la aflicción y el padecer por causa de Cristo. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar.